Buenos días, gracias por acompañarnos. Con Pau Gas les damos la bienvenida a un nuevo programa de La Mula sobre ciencia y COVID-19. Pau, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. La Organización Mundial de la Salud reconoció esta semana la posibilidad de la transmisión aérea del coronavirus. Este anuncio llega cuando aún no conocemos la magnitud del impacto sobre el virus que está teniendo el fin de la cuarentena en la mayor parte de nuestro país. Hoy hemos invitado a Valerie Pazoldán. Valerie, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti. Doctora en salud pública, Valerie ha investigado durante los últimos 15 años el comportamiento de las personas en relación a las enfermedades infecciosas. Valerie, has tenido mucha experiencia en regiones como Iquitos y Arequipa. Exacto. También vamos a entrevistar a la licenciada en fisioterapia, Eliana Requena, sobre la rehabilitación de los pacientes que han tenido COVID-19. Y luego nos acompañará Ed Málaga, el científico que encabeza el equipo de investigadores que ha desarrollado esta prueba molecular rápida. Queremos saber con Ed cómo van los avances de esta prueba para que esté al alcance de los peruanos. Valerie, esta declaración de la OMS que se transmite por aerosoles, por el aire, ¿no? El COVID-19, el coronavirus, ¿de qué manera impacta la forma como nos estamos protegiendo contra el virus, por ejemplo, en el caso del transporte público, del metro o del tren? Mira, las medidas que se han tomado de cuarentena, de usar mascarillas, de distanciamiento de la gente, es lo que deberíamos continuar haciendo. La diferencia del aerosolizado versus las partículas chicas, lo que significa es que cuando nosotros hablamos, salen partículas de nuestras bocas y de nuestra nariz. Las gotas grandes caen al piso, entonces a veces la gente lo pisa, pero hay gotitas más chicas que se quedan en el aire y el virus puede estar en estas gotículas. Y lo que significa el aerosolizado es que podría quedarse más tiempo de lo que piensas porque son pequeñísimas. Okay. Entonces, ¿en qué cambia la cosa? Si estás fuera de tu casa, igualito usa tu máscara. Si entras a un ascensor y no hay nadie, dices, ah, ya me quito mi máscara. No, todavía no te quites tu máscara porque todavía estás en un lugar contenido donde no hay buena ventilación, ¿no? Si estás caminando afuera y estás en un supermercado y no hay nadie cerca a ti y quieres bajarte la máscara, todavía no lo hagas porque significa que podría permanecer en el aire más tiempo de una partícula un poquito más gordita que va cayendo al piso. ¿Me hago entender? O sea, la diferencia en las medidas que uno tiene que hacer, si las estás cumpliendo bien, no debería haber una diferencia en lo que estás haciendo. Entonces, básicamente, voy a repetir los comportamientos que uno debería estar tomando en cuenta. Debes tener en cuenta que este COVID-19 se transmite por el aire, ya sean gotículas que van cayendo o que están ahí. Entonces, distanciamiento. Hay 3 Ds que debes tener en cuenta. 3 Ds. Distanciamiento. Distanciarte de otras personas con las que no has estado, que no son parte de tu núcleo familiar, ¿no? Si estás en zonas ventiladas es mejor porque permite que el aire esté moviendo, disparciendo el virus o las partículas, ¿no? Usar tu máscara en estos lugares. Duración de contacto. Mientras más tiempo estás comiendo con una amiga que no has visto hace mucho tiempo y quieres hablar porque te hace mal, mientras más tiempo estés ahí, más posibilidad de que ese virus se vaya propagando y llegando a tu lado. Y si ella está contagiada, que hay una posibilidad que esté contagiada, puede llegar. Y la otra es la diversidad de contactos. Entonces, si quieres ampliar un poco tu círculo, amplíalo. O sea, amplíalo con una familia más. Pero lo que yo estoy explicándole a mis amigos es, si tú tenías miedo en marzo de este virus, ten miedo ahora, porque ahora la transmisión es muchísimo más alta que era de lo que era en marzo, ¿no? Ahora, Valerie, esas 3 Ds, ¿cómo aplicarlas, por ejemplo, en el transporte público? ¿Es necesario otro tipo de mascarilla? Me preguntaba también alguien si los mamelucos funcionan, el tema de las superficies, con lo que sabemos del virus hasta ahora, con lo que hemos aprendido, ¿hay que preocuparse más, menos por la transmisión en superficies? ¿Cómo lo ves tú? Varias cosas en transporte público. Ventilación. Muchas veces la gente quiere cerrar la ventana porque hace frío. Ventilen el bus, ventilen el combi, ventilen esos transportes públicos para que vaya saliendo el virus. Usen sus máscaras. Si pueden usar su protector facial, es un protector adicional a la mascarilla, ¿no? Mameluco. Lo que se ha visto es que o sea, puede quedarse el virus en tu mano, o sea que obviamente tienes que lavarte tus manos constantemente, pero la idea de que, o sea, lo que se estaba diciendo es,
sácate la ropa si has estado en un sitio público. Entonces, tal vez una opción sería para la gente que tiene que llegar a un punto de trabajo es llevar algo encima que se pueden quitar, ¿no? Pero lo más importante realmente es lo que uno aspira, ¿no? Lo que estás inspirando dentro. Entonces, y de nuevo el lavado de manos. El lavado de manos es bueno para todo. O sea que tener mucho cuidado con eso, porque sin saberlo te sobas tu ojo, te sobas tu nariz, ¿no? Mascarilla, una mascarilla en especial. Mira, hay mascarillas de diferentes tipos. Las N95 son las que usan los médicos y realmente tienen que estar para ellos. Hay mascarillas quirúrgicas, hay mascarillas mientras más filtros tenga, mejor la protección. Pero acuérdate que la protección que tú estás dándole es a la persona con la que estás. Entonces, la mascarilla no es que te proteja tanto a ti. O sea, te protege en algo, pero protege a las personas con las que tú estás. Entonces, si tú estás caminando con tu mascarilla, no sientes que, nadie me va a contagiar, aunque esté caminando con otras personas que no están. Tú estás manteniendo el virus cerca a tu cara, pero si esa persona está infectada y está hablando sin mascarilla, está soltando el virus en el aire. Entonces, parte del uso de la mascarilla en realidad es para proteger a todos los que están en tu entorno. ¿De qué manera las investigaciones que has hecho hace 15 años en comportamientos públicos, en mal de Chagas, dengue, rabia, cáncer al cuello uterino, se puede tomar ahora para que, digamos, que ustedes han estado viendo para una enfermedad tan desconocida, ¿no? Y que a veces le han dicho que es una enfermedad traicionera, como es el COVID-19? La realidad es que la ciencia, las metodologías que uno desarrolla para una enfermedad aplican para otras. O sea, es una enfermedad nueva. No sabemos mucho, no sabemos qué tratamiento usar, todavía no hay vacuna. Estamos aprendiendo mucho. Al comienzo era una enfermedad respiratoria, ahora estamos viendo que tiene manifestaciones neurológicas en otros órganos del cuerpo, etc. Entonces, mientras más aguantemos el contagio, más probabilidad de que haya una información en el futuro. El trabajo que vengo haciendo con dengue hace 15 años en Iquitos se ha centrado mucho en el rol de las personas que no tienen síntomas para dengue. Entonces, créanlo o no, de una persona que hemos estado haciendo estudios donde cada 6 meses le toma sangre a un grupo de personas, de 5,000 personas, 10,000 personas, y vemos que personas que no tenían dengue, de pronto a los 6 meses les hacemos una prueba y les decimos, han tenido dengue. Yo he tenido dengue, pero no he sentido nada. Y es que ha habido una seroconversión que han estado expuestos a dengue, les ha dado dengue y no lo sabían. La mayoría de los casos en dengue en realidad es sin síntomas, por lo menos en Iquitos, la mayoría. O sin síntomas o con síntomas tan leves que ni siquiera van a un establecimiento de salud. Entonces, parte de lo que hemos estado estudiando con dengue, que aplica mucho con COVID, es el rol de estas personas que no tienen síntomas en la transmisión, ¿no? Cuando una persona está muy enferma con dengue, ¿qué hace? Se queda en su cama, se va al hospital, pero se queda en un sitio, no se siente bien. Si estás muy enfermo con COVID, no vas a salir de tu casa. Si estás con un poco de escalofríos o tal vez un poco de malestar, pero no te sientes muy mal, ¿no? Puede ser que sigas tus rutinas de siempre. Te vas a la bodega a comprar el pan, te vas a comprar un café, te vas a tu trabajo, porque te sientes un poco de malestar, pero no muy mal. Y en el caso de dengue, lo que vemos es que esas personas son las que están movilizándose por la ciudad e infectando a los zancudos que después pican a otros y transmiten el dengue. Entonces, con el COVID nos hacemos las mismas preguntas, ¿no? Las personas que están muy enfermas al hospital, pero las personas que están en una etapa justo antes de enfermarse, la etapa que llamamos presintomática. En dengue es es el momento más contagioso. No puedo decir lo mismo para COVID, pero en la etapa presintomática muchas veces el virus está bien alto en tu sangre, entonces puedes propagarlo sin darte cuenta de que ya lo tienes, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una experiencia con dengue que aplica mucho al COVID. Una experiencia con Chagas. Con Chagas hemos estado buscando lo que se llama, es un triatomino, es un insecto, que es un insecto peligroso y puede contagiar a gente con un parásito que te da el mal de Chagas. Pero buscar este insecto es como buscar, no sé, un gusano en un parque enorme por tu distrito, o sea, es buscar una chirimacha, un triatomino en una ciudad de 1 millón de personas. ¿Cómo lo haces? Es dificilísimo, pero entonces empiezas a tener experiencias de dónde lo vas a encontrar en una casa, pero igualito,
hay miles de casas a donde buscar. Entonces, parte de lo que estamos haciendo con ese tema es desarrollar metodologías que facilitan las búsquedas. Entonces, por ejemplo, tenemos un app que hemos desarrollado donde podemos poner datos previos. ¿Qué zonas han sido fumigadas antes? Eso baja un poco el riesgo de que esa casa esté infestada. ¿Qué casas han tenido chirimachas antes? Entonces, vamos poniendo toda la información en un mapa para que cuando la gente esté buscando dónde empiezo mi búsqueda, y haya información que ayuda. Y todo eso lleva a, por ejemplo, ¿por qué la gente no quiere que fumigue la casa? Entonces, tratamos de entender los comportamientos de por qué la gente no quiere fumigar. Ese estigma, no quieren que vean que están fumigando su casa, significa que soy cochino, que no lo es. La chirimacha puede pasar la pared y ¿no? Entender por qué la gente no permite la fumigación para poder desarrollar métodos para fumigar que sean aceptables a la comunidad, ¿no? Con la rabia canina también. A veces la gente no entiende lo que es salud pública. ¿Cuál es la diferencia entre salud pública y medicina? Yo siempre le digo, con medicina tú estudias el cuerpo para entender el problema. Entonces, por ejemplo, tengo anemia, entonces dices, ok, ¿qué podría ser puede ser tu dieta? Puede ser que haya un problema interno, te hacen varios chequeos para determinar qué es lo que está causando la anemia. Con salud pública es lo mismo, pero a nivel comunitario o a nivel poblacional, ¿no? Entonces tú dices, hay un foco de rabia o ha habido un perro con rabia. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se está transmitiendo? ¿De dónde vino? ¿Por dónde se está propagando? ¿No? Entonces estudiamos no el cuerpo humano, sino toda la ciudad o todo el entorno ambiental para entender la causa del problema. Entonces, por ejemplo, en el mismo proyecto de Chagas, empezó a haber rabia canina en la ciudad de Arequipa. ¿De dónde salió? ¿Cómo vino? ¿Dónde se está transmitiendo? Y empiezas a mapear los puntos donde están estos perros que se han encontrado con rabia y encuentras que están justo a lo largo de las torrenteras, que Arequipa tiene torrenteras para la época de lluvia, ¿no? Entonces nos vamos y nos paramos, bueno, el equipo de campo sale a pararse, ven los puentes para ver qué está pasando y ves que ahí los perros caminan por las torrenteras, hay sus jaurías, tienen su jerarquía, ¿no? Pero vemos que la gente sigue botando basura. Entonces, mientras que haya basura, hay alimentación para el perro, mientras que haya alimentación para el perro, los perros se reproducen. Entonces, lo que empezamos a notar es que los casos de rabia estaban por ahí, entonces ya tienes como un plan de acción, dónde tengo que intervenir para poder parar esta transmisión, dónde tengo que actuar, ¿no? Tal vez como el rastreo de contactos que se quiere hacer en Perú en el caso del COVID, pero todavía estamos como en a medio camino, ¿no? Claro, el rastreo de contactos lo hemos estado haciendo en dengue, por ejemplo. Cuando yo tengo un caso de un paciente con dengue, lo que hacemos es, le preguntamos, ¿dónde has estado? Es un poco diferente porque no es un rastreo de los contactos, pero un rastreo de los lugares donde he estado. Porque de ahí nosotros mandamos a un equipo a buscar, a aspirar zancudos para ver si hay zancudos infectados en esos lugares. Y, por ejemplo, con el tema de rastreo de contactos para COVID, o sea, tú lo puedes hacer idealmente, pero va a tener un recurso humano enorme. O tal vez dices, ¿cuál es lo mejor que puedo hacer para ser un sistema bastante eficiente? Entonces, por ejemplo, con dengue, no íbamos a todos los lugares. Íbamos de la lista de los 12 lugares que decidíamos cuáles son de más alto riesgo, ¿no? ¿Dónde hay más alto riesgo de que haya mucha gente yendo? Entonces, por ejemplo, los menús. En los menús hay una rotación grande de gente diversa, y si hay un zancudo infectado, entonces íbamos a los lugares con más alto riesgo. Y lo mismo se podría hacer acá con rastreo de contacto, o sea, tienes que medir esas fuerzas. Entonces, de nuevo, las metodologías, las lecciones, parte de lo que haces en salud pública es ves un problema y después tienes un grupo interdisciplinario, epidemiólogos, ecólogos, científicos sociales, antropólogos, y vas viendo cómo podemos entender mejor este problema. Ahora, vale, entonces, ¿qué pasó en Iquitos, que tú conoces y que tenías ese sistema de rastreo? ¿No se aplicó desde el gobierno central o regional, esa metodología? Y vemos lo que ha pasado, la tragedia que ha sido Iquitos. ¿Cómo hacer para que eso no suceda, por ejemplo, en otras regiones similares de la Amazonía, de la selva, como Madre de Dios, donde está el presidente de la República? Mira, el rastreo de contactos, el rastreo que estamos haciendo era dirigido a dengue y era dirigido a los lugares y era como un equipo bastante pequeño, o sea... ¿Pero se puede aplicar también? Por supuesto, o sea, por supuesto. Y una de las primeras cosas que sucedió es que creo que uno de los primeros casos, varias cosas.
¿cómo explicar el pico? ¿Por qué Loreto primero y Madre de Dios recién? Sí. Yo sospecho que el primer diagnóstico de COVID-19 en el Perú fue el 6 de marzo. Sospecho, y hay estudios que están mostrando que en los desagües de las ciudades se están encontrando el virus, que probablemente ha estado mucho antes, ¿ya? Entonces, probablemente en Lima estaba antes, probablemente en Iquitos estaba antes, y probablemente estos picos es porque el virus estaba ya propagándose antes antes de que tuviésemos un diagnóstico certero, ¿no? Entonces, eso es uno. Con uno de los pacientes que se hizo en Iquitos, hubieron 113 contactos. Y cuando piensan en el recurso humano para ir a rastrear, para ir a buscar, para ir a encontrar, para llamar cuando la gente no tiene teléfono, para ir en persona, el riesgo para esas personas, entonces se convirtió en un caos. El caos en Iquitos también refleja la realidad en el Perú, la heterogeneidad de nuestro sistema. En Lima tenemos muchos hospitales, tenemos otra realidad a la de Iquitos, a la de Madre de Dios. Iquitos, Loreto es 1/3 del territorio peruano. Tiene 3 hospitales en Iquitos, 1 en Yurimaguas. Además de eso, es todo nivel centro de salud primario, ¿verdad? Puestos, centro de salud. Entonces, la gente que está en zonas remotas en Loreto no va a llegar al hospital y no van a llegar porque no hay manera de llevarlos, ¿no? ¿Y qué pasó en Iquitos? Cuando empezó la pandemia, se cerraron las fronteras, cerraron los vuelos y no había EPP, no había la protección personal para los médicos. No había ni en Lima ni en Iquitos y no podían llegar. Y estuve involucrada en tratando de colectar plata, colectamos dinero para comprar EPP y seguimos tratando más porque recién están empezando a ir los vuelos con courier, con vuelos ida y vuelta. Pero antes de esto fue bien difícil. Entonces, ¿qué pasó? Por 6, 7 semanas el contacto estaban cerrados. Y tú no puedes llegar ni por camión, ni o llegas por avión o llegas por río. Entonces, la situación en Loreto fue caótica. Ya tenían la epidemia de dengue, ya estaban con leptospirosis, habían tenido por lo menos un caso de fiebre amarilla en enero, febrero creo que había sido, y ahora viene COVID y arrasa con un sistema que hace años que no está bien financiado, y es un sistema de nuevo que funciona al nivel primario, pero que los recursos se necesitan por toda la región, no solamente en Iquitos. Entonces, y la otra cosa es, muchas de las medidas que se han aplicado son medidas que a veces funcionan para ciertas comunidades, pero no necesariamente para todas. Entonces, piensas en los mercados, los supermercados, las medidas que se han tomado, muchas han sido centradas en la realidad para ciertos grupos, pero si tú no tienes refrigeradora y tú tienes que ir al mercado todos los días y los mercados hay una densidad que no puedes controlar, o sea, haces lo mejor posible, pero a veces no se puede, ¿no? El otro problema fue el oxígeno, que abrumó la ciudad, y con una colecta privada de un cura, el Raimundo Portelli, que pudo colectar plata, pero para mí la pregunta con Madre de Dios, con las otras zonas de la selva, con las otras regiones del Perú, no esperemos a que pase lo que pasó en Iquitos para prepararnos. O sea, ya sabemos que ahora, en este momento, no hay ninguna medicina que esté comprobada para tratar el COVID-19. Aunque la gente esté haciendo recetas médicas, se las estén pasando por internet, piensan que esto funciona, otro funciona, no hay ningún medicamento en este momento. Entonces, no hay que automedicarse. Si el cuerpo está con COVID-19 y le metes una bomba, vas a hacerte más daño, hay que tener cuidado. Entonces, ahorita lo que se hace se maneja con oxígeno. Entonces, ¿qué podemos hacer para estar preparándonos en diferentes partes del país? Tener pruebas diagnósticas, tener oxígeno, tener balones de oxígeno, plantas de oxígeno en los hospitales, y a la misma vez facilitar que en el nivel primario de salud tengan el equipo que necesitan, porque también al comienzo de la pandemia en Iquitos vimos que la mayoría de los fallecidos, las primeras 6, 7 semanas de los médicos fallecidos, más de la mitad eran de Iquitos. ¿Por qué? Porque no tenían los recursos que necesitaban para protegerse a sí mismos. Entonces, aprendamos, no repitamos el problema, ¿no? Va, Pau. Una consulta sobre
digamos, lo que viene el 28 de julio, ¿no? Como que la gente cree que como es 28 de julio, los almuerzos familiares, las comidas, y van a encontrarse, hay fotos de fiestas, de reuniones. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué cosas recomiendas a los que quieren juntar a sus hijos, ver a sus padres? ¿Qué se puede hacer ahorita? Porque ya está abierta, digamos, Sí. la A cuarentena. mí personalmente y a todos mis amigos que somos científicos nos da mucho miedo. ¿Por qué? Porque va a haber una explosión, porque la gente piensa que ya pasó. Ya terminó la cuarentena, ya no aguanto más, tengo que salir y tengo que salir. Va a haber una explosión, van a haber un montón de casos y tienen que acordarse que, por ejemplo, salieron ayer, a que tengan síntomas podrían demorar hasta 2 semanas, a que tengan una severidad, los fallecimientos ocurren a las 3, 4 semanas. Entonces, lo que vamos a ver es si tú estás esperando, mira, en la primera semana no pasó nada, no te fíes de eso. Lo que tenemos que acordarnos es que en marzo habían pocos casos, igualito, a pesar de unas medidas extremas tomadas, hubo propagación. Ahora que se ha soltado todo eso y ahora que tenemos más de 11.000 muertos, 320.000, hemos tenido 320.000 casos, hay bastante transmisión en nuestra ciudad y en diferentes partes del Perú. Entonces, usen esa lógica para protegerse. Entonces, lo que sí se sugiero, o sea, si van a ampliar su círculo, amplíenlo con una persona, entonces con un grupo más. Entonces, amplíen ese círculo, pero antes de ampliar ese círculo, confirmen con la otra familia de que ellos están tomando las mismas precauciones, ¿no? Si tú te estás cuidando bastante y dices, solo voy a ampliarle un niño a mi hijo, un niño más para que él pueda jugar, tú no estás ampliando solamente ese niño, estás ampliando toda la familia, todo el entorno de ese niño. Si ese niño ha visto a un tío que ha estado afuera con sus amigos, tal vez ese tío no fue a una fiesta, regresa, enferma a la familia y eso entra por ese un vínculo. Entonces, realmente tienes que, antes de juntar familias, lo que recomiendo es tengan mucha precaución por el nivel de riesgo que se está tomando en la otra familia, porque Claro. no puedes controlar lo que hace la otra familia, pero sí puedes controlar la tuya, ¿no? Muchas personas viven en multifamiliares, en hogares multifamiliares, entonces también el horario de comer, traten de tomar diferentes horas para almorzar, para cenar, para evitar ese contacto con las otras familias, porque de nuevo, tú puedes controlar lo que está haciendo tu familia, pero tal vez en la otra familia alguien tiene que salir a trabajar y estar en contacto. Taxis, si estás en un taxi o si manejas un taxi, mantén las ventanas abiertas, ponte tu mascarilla, protégete, de nuevo, la ventilación. Entonces, todas estas medidas tenemos que mantener esa guardia en alto, porque va a haber un montón de casos y no se va a poder. Y ya muchos de los hospitales están llenos. Nosotros no lo vemos, pero están llenos. Entonces, tenemos que mantener esa precaución. Leí, sí, que uno se puede haber aburrido del virus, pero el virus no se ha aburrido de nosotros. Exacto, exacto. Y esto está para rato. Ahora, de nuevo, o sea, mientras más nos protejamos, van a haber olas que son inevitables, pero vamos a poder por lo menos protegernos Hasta lo la... más posible, ¿no? Y, por ejemplo, recomendaciones, tú que tienes tres hijos chicos que están en el colegio, les hablabas de los permisos para los chicos, ¿qué permiso les das en el parque? Bueno, máscara todo el tiempo, ¿cuánto tiempo? Por ejemplo, ¿van al dentista o no? Las mujeres que tenemos que hacernos mamogramas, ¿es el momento? ¿Qué nos dirías? ¿Qué dirías a las mamás? Lo que les diría es que los que tienen hijos pequeños que necesitan sus vacunas, que se vacunen, porque todas las vacunaciones infantiles son importantes para la salud, ¿no? Entonces, tomen sus precauciones, pero sigan con las vacunaciones que son necesarias. Si no tienen ahorita alguna urgencia médica, no es el momento de tratar de ir a un establecimiento de salud, ¿no? Si van a salir con sus niños, que estén en lugares abiertos, ventilados, ¿no? Y el tema para mí del contacto con otros chicos, de nuevo, si les dan tal vez ellos quieren ver a sus 10 amigos, quieren jugar con los 10 amigos en el parque, quieren ir, de nuevo, limítenlo. Tú no sabes si es que ahí van a estar abrazándose, jugando, peleando, lo que sea, y que va a haber un contacto. Entonces, denle la posibilidad de estar con un amigo, pero tomen esa precaución. Entonces, de esa manera, sí tiene ese contacto social sin tener toda la posibilidad de ampliar el círculo tanto que la transmisión
se esparce, ¿no? Entonces, esa es una. Como mujeres, mamograma, no hay ciertas medidas de prevención que son necesarias. Si hay una historia de cáncer de mama, si tienes algún bulto, no esperes. Pero por otro lado, si son medidas que no son urgentes, yo sí aguantaría. Uno de los programas que estamos haciendo en Iquitos, que venimos trabajando hace 4 años, es estamos cambiando el sistema de salud dentro del sistema de Papa Nicolau e IVA, que IVA es como una inspección visual usando vinagre, usando pruebas moleculares, donde las mujeres mismas se pueden tomar su propia toma con un cepillo cervical. Entonces, hemos trabajado hace 4 años, hemos tenido un logro tremendo. Antes de nuestro programa se estaba tamizando más o menos 22% de las mujeres, porque era complicado, tenías que ir, esperar en cola, que te dan tu tamizaje. Ahora hemos logrado llegar a básicamente sobrepasar, si la meta era 233 mujeres al mes, hemos superado esa meta. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más rápido. Las mujeres, puedes ir a una comunidad, entregarles sus cepillos, se toman su muestra, la entregan, haces la prueba y puedes regresar. Entonces, creo que también es un momento para que nuestro sistema de salud piense en las medidas que se pueden hacer para facilitar. Es un momento para empezar, sí, podríamos decir. O sea, todos sabemos que si te vas a la salud, que si te vas al sistema público, hay largas colas, hay esperas, la gente no quiere ir, ¿no? Tenemos nuevas tecnologías e innovaciones. Vamos a usar. Y en eso, Valerie, sí, hay una pregunta del público que tiene Pao. Pao, sí, tenías una pregunta del público. Sí, han preguntado si es necesario usar mascarilla en casa. ¿Es necesario usar la mascarilla en casa? Si estás con tu familia, con tu núcleo familiar, estás bien. Acuérdate que la mascarilla lo que más está haciendo es evitando que el virus salga. Si es que tú estás en una etapa asintomática o presintomática, es de que salga de ti. Ahora, si yo estoy en mi casa y viene mi papá o mi mamá y yo sé que he estado a riesgo, voy a poner mi mascarilla para no afectarlos a ellos, ¿no? Porque, de nuevo, yo soy la que podría estar esparciendo. Entonces, si estás con tu núcleo familiar, con el que has estado haciendo cuarentena todo el tiempo, estás bien. Pero si una persona ya está empezando a salir y tienes personas vulnerables en esa casa, hay que evitar el contacto. Hay que evitar, ¿no? O sea, tal vez sea imposible porque estás en una vivienda multifamiliar, pero por lo menos sí hay cosas que puedes hacer para reducir el riesgo, especialmente con las personas vulnerables en el hogar, ¿no? Tú te la pones, claro, te la pones cuando va tus papás, tu mamá. Sí, cuando viene mi mamá a casa, bueno, con ella hizo cuarentena rígida, nosotros también, entonces ya hemos ampliado ese círculo y yo sé que ella ha estado bien protegida, ella sabe que nosotros somos, entonces esa es mi única apertura, podríamos decir, ¿no? Entonces, pero en mi caso tengo el espacio, entonces si yo pienso en personas que conozco que viven con varias familias, es más difícil, ¿no? Entonces en ese caso sí diría, valdría la pena, ¿no? Vale. Pero como digo, es un momento para que el sistema de salud considere qué innovaciones virtuales, por ejemplo, ahora que estamos haciendo búsqueda de chirimachas en Arequipa, como no podemos entrar a las casas, estamos usando que el poblador use una cámara y que nos muestre, y lo vamos a decir, anda mirando por acá, mira por acá. Entonces, hay otras tecnologías que existen que podríamos empezar con un sistema elaborado viendo las necesidades reales del país. No solamente que Lima establece y que eso se tiene que hacer en todas partes del país, sino no crear un sistema que es Frankenstein, donde, ya tenemos esto, ahora vamos agregándole, sino, ok, esto ha pasado. Es un momento para ver nuestro sistema y decir, con toda la tecnología, con WhatsApp, con chats, con telemedicina, con esto, ¿cómo podríamos facilitar para que las mujeres que quieran hacer su tamizaje de cáncer cuello uterino no tengan que ir a un hospital y exponerse al COVID? Porque el COVID va a estar acá por un tiempo, ¿no? Entonces, y por eso les mencionaba lo de Iquitos, que donde las mujeres las hemos estado haciendo el seguimiento de cuando tienen una prueba molecular anormal, ya no las mandamos al hospital. El seguimiento es en el primer nivel, que facilita que hemos ido de 12% que estaban recibiendo su tratamiento en el hospital porque se pierden en el camino, hemos logrado a que 60% llegue y que 90% se trate. Entonces, ese tipo de cambio se puede hacer en todo el país. Gracias, Valerie. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Gracias por darme el espacio. Valerie. Chao, chao. Gracias. Pau. ¿Qué tal? Buenas, vamos a estar con la licenciada en fisioterapia, Eliana Requena, egresada
egresada hace varios años ya de la San Marcos, y bueno, y con ella quisiéramos hablar de una etapa, o sea, de una etapa que todavía es nueva, que todavía estamos en pleno, todo es aprender en el camino, sobre la rehabilitación de un paciente curado de COVID, ¿no? Me imagino que hay diferentes estadios, ¿no? El que ha estado en UCI, el que ha estado medianamente, digamos, que no llegó a entrar a entubarse. Entonces quisiéramos saber qué cosas ustedes están observando que se necesita ya hacer con el paciente recuperado de COVID-19 en Perú. Bienvenida, Eliana, y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Eliana, ¿qué Buen tal? día. Muchas gracias por la invitación y tener este espacio para comentarles sobre la labor de la fisioterapia. Bueno, cuando hablamos de UCI, cuando hablamos de COVID ahora, siempre asociamos directamente al médico y a la enfermera, ¿no? Pero estamos también nosotros, los fisioterapeutas. Y en el Perú, la primera especialidad que fue reconocida como tal fue justamente la especialidad de fisioterapia cardiorrespiratoria, que son los colegas que trabajan directamente con las personas hospitalizadas, desde la hospitalización más básica hasta la más complicada, que es la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y ellos son los especialistas que ahora pues están trabajando, están en la primera línea, aunque no somos tan visibles, pero están ahí con los pacientes de COVID. Y como mencionabas, el COVID tiene estadios, es una enfermedad en que estamos empezando pues a conocerla, ¿no? No podemos hablar de una especialista en COVID, ¿no? Sino que estamos descubriendo poco a poco cómo tratarla. Y lo que han hecho es extrapolar los cuidados de UCI que ya se tenían a los, ¿no? a los enfermos que ahora están hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, lo que básicamente hace un fisioterapeuta de la especialidad en el área UCI es asegurarse de dos cosas. Uno, que la capacidad de expansión de la caja torácica, que es la estructura ósea que alberga nuestros pulmones, se mantenga en movimiento, ¿ya? O sea, cuando uno está inmovilizado, cuando no hay movilidad en una articulación, la articulación empieza a disminuir su capacidad de movimiento, ¿no? Por ejemplo, me ponen trabajo, por decir, ¿no? Algo muy común, trabajo 8 horas frente a la computadora, entonces mi postura empieza a cambiar. Y si voy repitiendo esa postura por muchos años, por mucho tiempo, entonces va a haber un momento en que la capacidad de elevar la caja torácica, de expandirla, se va a ir disminuyendo. Por lo tanto, los órganos que están adentro, que son los pulmones, no van a tener el mismo espacio para expandirse, ¿no? Eso por ponerlo en un ejemplo cotidiano. Ahora, si yo cojo a una persona, la sedo y la pongo en una cama de cuidados intensivos, pues esta movilidad se va a perder mucho más, ¿no? Entonces, ese es el primer objetivo, ¿no? Tratar de que la movilidad de la caja torácica se conserve lo más que se pueda, ¿no? Y lo otro que también se hace es, a través de este proceso, es que se mantenga la capacidad funcional de los pulmones. Cuando a una persona le conectan a un ventilador mecánico, es como si a nosotros nos dieran una muleta, ¿no? O sea, no puedes caminar bien, pues coge la muleta, ¿no? Entonces vas con tu muleta. Y la muleta va a suplir la función que tu mismo cuerpo es capaz de hacer. Por lo tanto, cuando te quitan la muleta, no es que vas a caminar de frente bien. Es igual con el ventilador, ¿no? Ya, no puedes respirar bien, entonces te conectas a esta máquina y esta máquina te ayuda a respirar. Pero cuando te la quite, ¿cómo va a quedar tu cuerpo? No es que, uy, de pronto ya estoy respirando bien. Esa fase se llama destete, así le llaman en unidad de cuidados intensivos, y tiene que estar asistida por un fisioterapeuta. Obviamente que muchos profesionales y médicos pueden decir, no, pero también se hace sin fisios. Sí, se hace también sin fisios, pero cuando participa el fisioterapeuta, el destete es mucho más rápido, mucho más eficaz. Y hay estudios que ya han demostrado que luego, o sea, la forma en la que el paciente vuelve a recuperar su capacidad respiratoria
es más rápido si es asistido por un fisioterapeuta a que no sea asistido por un fisioterapeuta. Entonces, sí es importante que estemos, al menos en esta fase. Y en este momento no están los fisioterapeutas en los hospitales que tratan COVID. Lo que sucede es que, según datos de la SUNEDU del año pasado, de mayo, que fue la última vez que en la asociación se hizo la consulta, somos 5.000 fisioterapeutas licenciados en el Perú. Entonces ahora imaginémonos, ¿no? De esos 5.000, no todos son especialistas cardiorrespiratorios. Y o sea, el porcentaje es menor porque por promoción egresan a lo mucho 10 o 15, ¿no? O sea, así ya. Eso es por un lado. Y lo otro es que como no tenemos una nominación estándar, no nos ven. O sea, somos como medio invisibles. Cuando uno revisa la lista de recursos humanos de los centros de salud, el MINSA y el Seguro Social, no ve nuestro nombre. Tú no ves ahí, si revisas la lista, dice fisioterapeutas tanto. No dice, dice tecnólogo médico. Y ahí están, bajo esa nominación, están pues agrupados 5 carreras distintas. O sea, lo que tú propones sería un cambio legislativo para que los fisioterapeutas puedan ir a los hospitales a tratar a los pacientes de COVID para que tengan una mejor recuperación. Claro, o sea, se está haciendo, hay profesionales que están trabajando en el INCOR, en el Rebagliati, ¿no? Pero podría ser mejor si tuviésemos una legislación apropiada en la que nuestra nominación sea la correcta. O sea, nosotros somos el único país, el único, a nivel de todo el orbe, que nos llaman tecnólogos médicos. Y ahí está la confusión, o sea, tecnólogo, técnico. Incluso salieron normas el anteaño pasado, en el 2017, perdón, que les daban nuestras funciones de profesional universitario a los técnicos. Claro, lo que importa ahora es el tratamiento efectivo contra el COVID. ¿Qué hacer ahora? No, Pau, tú tenías una pregunta. Yo quería preguntar sobre la telemedicina, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, ¿cómo harían, digamos, además de que son invisibles, que eso es dramático, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Que estamos viendo cuán desnudos estamos ante estas curas, quería saber cómo se hace también a través, para hacer la fisioterapia, o sea, la cura post-COVID a través de la telemedicina. ¿Cómo hacer? Bueno, o sea, ¿tienen maneras en qué han pensado? Bueno, lo que estamos haciendo, bueno, saliendo de la fase UCI, ¿no? Ya viendo a la pregunta que me haces, ya el paciente, digamos, fue dado de alta, va a su casa. Han visto que cuando los pacientes salen en sillas de ruedas, o sea, ni siquiera pueden caminar. Se dice que con un día de inmovilización se pierde el 7% de la capacidad muscular. O sea, con un día. Y han habido pacientes que se han quedado mes y 2, 3 semanas. O sea, imagínense cómo puede salir. Parte de la secuela del COVID es un fenómeno que se llama sarcopenia. ¿Ya? La sarcopenia no solamente sucede en pacientes con COVID, sucede en otro tipo también de afecciones. Por ejemplo, yo trato a personas con afecciones musculoesqueléticas y yo veo sarcopenia muchas veces. ¿Qué es la sarcopenia? Y es más común de lo que uno piensa. La sarcopenia es la disminución de la masa muscular, así para ponerlo sencillito, ¿no? Entonces, si yo tengo un bíceps, mi músculo, y digamos que mi bíceps tiene 5 fascículos por problemas de inmovilización, de dolor, de inflamación, porque parece ser que el COVID causa una inflamación muy generalizada en el cuerpo, estas 5 fascículos van disminuyendo. Entonces, de 5 terminan siendo 3, ¿no? Es como si el músculo se evaporara, por decirlo de alguna manera. Entonces, con 3 fibras, ya no voy a ser capaz de flexionar el codo de la manera que lo hacía antes usando las 5. Esa es la sarcopenia. Y parece ser que el COVID causa sarcopenia. Entonces, el paciente necesita reaprender todos sus patrones de movimiento para volver a ser funcional, ¿no? Entonces, cuando un paciente sale, que lo vemos salir de la unidad de cuidados intensivos en su silla de ruedas,
A lo mejor incluso pacientes que no han llegado a la hospitalización y que se han tratado en cuarentenas en su casa, terminan con una debilidad muscular grande. O sea, son pacientes que se cansan de ir de su dormitorio a la sala, ¿no? Terminan agitados. O que, por ejemplo, ya no se cepillan los dientes con tanta fuerza como lo hacían antes, ¿no? Porque, claro, o sea, va disminuyendo la capacidad funcional, la capacidad muscular de estas personas. Entonces, ahí también entramos nosotros, porque el fisioterapeuta es el encargado de velar que los movimientos se hagan, o sea, de velar que el movimiento sea funcional, es nuestro campo de acción, ¿no? Como escuchaba hace rato a la doctora Valeria, ella decía pues que justo ellos lo que habían hecho era extrapolar, ¿no? O sea, coger cosas que habían probado en otras situaciones de salud y ponerlas. Pues nosotros estamos haciendo algo así. Entonces, por ejemplo, yo me dedico, como les dije, a afecciones musculoesqueléticas. Y lo que veo son pacientes, por ejemplo, con dolor lumbar o dolor de hombro, dolor de cuello, que han estado 3 meses, 6 meses, 1 año aguantando el dolor. Entonces, lo que hago es aplicar una técnica que se llama punción seca, que tiene que ser presencial, lamentablemente por ahora, y luego entra un programa de ejercicios. Ese programa de ejercicios sí se puede dar por telesalud, y es lo que hemos estado haciendo ahora. Entonces yo me conecto con mi paciente vía Zoom y le digo, bueno, vamos a hacer los ejercicios. Yo me quedo acá, les demuestro y empiezo a trabajar, ¿no? Con ellos. A lo mejor pueden decir, como me decía el otro día una paciente, me has enseñado 3 cosas, ella habla así un poco, ¿no? Tres cosillas, dice, ¿no? Como que pequeñajas, pero que las he repetido y ahora estoy mejor, dice, ¿no? Entonces, la ciencia que hay detrás del movimiento, el conocimiento de la anatomía, de la fisiología, de la biomecánica que puede tener un profesional fisioterapeuta formado, justamente con estas cosas pequeñitas que a veces pueden decir, oye, para esto, ¿no? Pueden cambiar la calidad de vida de las personas y en el caso de los pacientes COVID, a recuperar más rápidamente la funcionabilidad, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado trabajando así, justamente extrapolando otras experiencias que hemos tenido para el tratamiento de la recuperación del movimiento a ponerlos ahora. Lamentablemente, como somos invisibles, pues no hay un protocolo, no hay un programa establecido en todos los centros de salud. O sea, yo tengo colegas que, por ejemplo, me dicen, no, en mi servicio me han dicho que haga, y lo hacen ellos por su cuenta, pero el protocolo que él establece no se parece al del otro, o sea, no hay una uniformidad. No es que o sea, se maneje un solo patrón para todos. Entonces, no hay esa articulación que debería haber, por lo menos, ahora que se habla tanto de que el sistema de salud debe funcionar unitario, no hay un protocolo de salud. Es más, o sea, la ley de telesalud que rige ahora el Perú, que se firmó en el segundo gobierno de Alan García, no nos incluye, solamente incluye las consultas médicas. Entonces, nutricionistas, psicólogos que están haciendo también teleconsulta, fisioterapeutas, no tenemos una legislación. Si se comete una negligencia, hablando del lado del paciente, ¿quién sería el responsable? No está visto, ¿no? Hay un vacío ahí, sí. Claro, hay un vacío. Que nos gustaría tanto que, bueno, el Congreso, todos los periodistas y, bueno, en general no es muy popular nunca, pero sí sería bueno ahora que se hagan una, ¿no? En el Congreso, y quisiéramos cerrar con el tema de la ley que está a la espera desde hace muchos años, que la fisioterapia sea reconocida. Quisiera que por favor nos hables de esa ley y de la importancia de su aprobación. Bueno, en la Asociación de Terapia Física del Perú, la de fisioterapeutas, de la que soy miembro, en el año 2017 propuso una ley al Congreso, ¿ya? Y obviamente pues hemos tenido detractores y hemos tenido gente que está a favor. En realidad la ley lo que busca es hacernos visibles, o sea que justamente nuestra carrera se ha desarrollado bastante, es una carrera de actualización continua. Yo, por ejemplo, cuando estudié esto de la punción seca, que no se estudia en Perú, se tiene que ir uno afuera para estudiar, ¿no?
justo me iba afuera y te preguntan, tu título, y mi título dice tecnólogo médico en el área de, ¿no? Entonces te dicen, ¿pero por qué? Si en todo el mundo es fisioterapia. Incluso en nuestro mismo país hay universidades que dicen especialidad en, otras universidades dicen con mención en, o sea, ni siquiera en eso estamos uniformizados. No hay una, entonces, lo que sucede es que muchos colegas hemos empezado a estudiar por nuestra cuenta y a desarrollar la carrera. Hay muy buenos fisioterapeutas en el Perú que pueden brindar un servicio de muy alta calidad, pero que ese servicio no llega al sector público. Entonces, claro, uno, por ejemplo, he tenido rotaciones de estudiante en hospitales estatales y tú dices, pero esta lumbalgia la podemos recuperar en poco tiempo, y tú ves la tarjeta del paciente con 60 sesiones de su segundo bloque, o sea, ya van 120 sesiones y sigue igual, ¿no? Y no es que el profesional sea malo, sino que el sistema no nos deja desarrollarnos. Yo no puedo inscribir mi especialidad en salud, porque para ellos ya tengo una especialidad. Yo soy tecnólogo médico con la especialidad en fisioterapia. Desde el punto de vista de la asistencia particular, yo no puedo firmar un seguro, por ejemplo. O sea, si un paciente viene y está asegurado por una entidad privada, yo no le puedo firmar su reembolso, porque no me reconocen simplemente. Lo otro, por ejemplo, yo he tenido pacientes que cuando vienen a consulta me dicen, bueno, yo me he tratado el cuello, he ido al quiropráctico, tal y cual, y no me funciona nada. Eso, por ejemplo, el dolor no te mata, pero la calidad de vida disminuye. Entonces, pues, en realidad es un tipo de negligencia. Entonces, la ley se ha establecido justamente porque queremos, uno, ser más visibles, para que todos recibamos esta calidad de fisioterapia que sí somos capaces de brindar. Sobre todo en medio de esta pandemia tan dolorosa. Sobre todo, o sea, por ejemplo, ahora, o sea, hay que atender a los pacientes COVID, los hay que rehabilitar, pero ahora, ¿qué queda la población? La población que no tiene COVID o que no ha tenido COVID o que al menos están asintomáticos. El que está en su casa, no es que no haga nada. O sea, ahorita, ¿cuántas personas pueden tener dolores lumbares, dolores cervicales? No. ¿Cuántas mamás pueden tener a sus hijos con afecciones neurológicas, parálisis, retardo del desarrollo psicomotor? ¿Cómo se atienden ellas cuando necesitan ir a fisioterapia? Un paciente con hemiplegia que tiene que ir a fisioterapia 2 veces por semana, ¿cómo está haciendo ahora? Entonces, si se postra, ¿qué puede pasar? Va a subir de peso, la hipertensión, ¿ve? Entonces, ahí le estamos sumando los factores de riesgo que después, si se contagia de COVID, lo pueden matar. Entonces, Eliana, sí. No, entendemos la urgencia de lo que nos estás diciendo, sobre todo en este momento, y te queremos agradecer mucho por estar con nosotros esta mañana, este domingo. Eliana, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Estamos ya gracias, y de verdad que creo que se ha creado un espacio en el cual vamos a volver a llamarte, porque quisiéramos, esto acá sentimos no solo que son invisibles, sino que son claves y van a ser claves, porque desgraciadamente el COVID ha llegado para quedarse, ¿no? Así que bueno, seguimos en contacto y gracias por estar con nosotros hoy día. Si me permiten solo una cosita antes de despedirme, ¿no? Uno de mis profesores en la universidad decía así: todo lo que hagamos, todo lo que nuestro cerebro ordena, termina en una contracción, decía él. O sea, ¿tienes hambre? Se contrae el abdomen, tu estómago, tu corazón se contrae, te quieres sentar derecho, caminar, pararte, sonreír, son contracciones. Y todo eso se puede trabajar con fisioterapia y se puede modificar y se puede cambiar y se puede mejorar. Entonces, yo creo que, o sea, esta es una carrera muy bonita que la puedes ir descubriendo poco a poco y puedes ver que no solamente somos profesionales de último nivel, sino que podemos trabajar en todos los niveles de atención y generar cambios reales en la salud general de toda la población. Es lo que necesitamos con urgencia ahora. Muchas gracias, Eliana. No, gracias a ustedes por el espacio. Adiós. Retomamos ahora contacto. Hace un momento ya lo vimos en pantalla con Ed Málaga. Él es investigador de la Universidad Cayetano Heredia y ha liderado
este equipo que ha desarrollado la prueba molecular rápida para el COVID-19. Retomamos contacto, digo, porque conversamos contigo, Ed, ¿estás ahí? Hace 2 semanas. Es caserito. Es caserito. Ed, ¿cómo estás? Buenos días. Creo que se fue. ¿Se Hola. escucha? Ahí está. Sí, Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Les ¿Cómo estás? decía buenos días a ambas y les agradezco, y yo no sé qué bueno habré hecho para recibir semejante honor. 2 veces ya me parece un golazo. Así El que honor muchas es gracias. nuestro, el honor es nuestro. Cuéntanos cuál fue la reacción, cuál ha sido la reacción del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud en los últimos días sobre la prueba molecular rápida. ¿Qué avances hay para que los peruanos tengamos esta prueba? Bueno, viendo las cosas un poco con optimismo, me parece que las piezas del tablero empiezan a moverse, porque esto definitivamente es un tablero. Cuando tú empiezas como científico a desarrollar una solución tecnológica, no te imaginas todo lo que hay detrás para que esto se haga realidad. Nosotros los científicos estamos acostumbrados a hacer un descubrimiento y publicarlo en un artículo, y ahí quedó la cosa. Sí. Esto implica un nivel de perspectiva mucho más profundo, más complejo. Y bueno, en cuanto a lo que se está dando ahorita en este momento, es que bueno, hemos tenido efectivamente una segunda reunión con el ministro de Salud. Por fin pusimos las cosas más claras sobre la agenda, sobre las tareas que se necesita resolver para que esto llegue a producción y distribución, además de la validación, que es lo que estamos haciendo ahorita, que es demostrar la eficacia del método con muestras clínicas en un número determinado. Sigue también el tema de cómo hacer para que se produzca y se distribuya, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué fondos. Entonces, ¿Qué por un avances hay lado, ahí? claro, por el lado del ministerio hemos hablado más de tema de validación y de interceder ante instancias como el MEF de repente, para que nos ayude con los temas de importación de insumos, de incentivos tributarios y ese tipo de medidas. Por el lado de salud, ha habido también un avance interesante. Fiorella Molinelli nos contactó, nos visitó también para darnos su apoyo, y de salud podría convertirse también en un aliado clave, porque ellos tienen acceso pues a todo el sistema hospitalario, toma de muestras, manejo de ese tipo de situaciones logísticas que nos podrían facilitar mucho la validación que tenemos pendiente en este momento. Y finalmente, otra instancia, digamos, política que se ha tocado es el Congreso de la República, en donde hemos tenido una reunión con el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que ha recogido esta inquietud y también va a mover, por supuesto, todos los canales necesarios para hacer llegar este pedido. Y también se ha presentado por parte de la congresista Rocío Silva Satisteban un proyecto de ley para declarar estos desarrollos como de interés nacional, buscando también una justificación para que, digamos, los entes regulatorios y los entes ejecutivos puedan, digamos, emprender estas acciones con una razón más de peso. ¿Pao? Sí. ¿Cuán lejos, digamos, hemos visto en redes sociales que hay mucha frustración de parte de los científicos ante ante esta apertura de la cuarentena y la gente que está por todos lados saliendo sin cuidado, ¿no? Ahí está la caricatura que hemos puesto, que está en tu cuenta de Twitter. Hemos puesto una caricatura en la cual se ve que el COVID, ustedes como científicos lo quieren contener y la gente está irresponsablemente, digamos, sin cuidados, ¿no? ¿Qué se tendría que reiterar, ¿no? Ante la gente que esta cuarentena hay que tener cuidado? O sea, de verdad, no así, no es que solo la mascarilla, o ni siquiera la mascarilla a veces, ¿no? Claro, Pau, es importante no polarizar al país en cuanto a esto, es que no sea una confrontación entre el Estado o los científicos y el pueblo que no hace caso. Esta caricatura ilustra, creo, que la situación en un país desarrollado, donde la gente tiene la opción de no salir y sale a divertirse. En el caso nuestro, como ya sabemos, una situación de sociedad bastante desigual, de difícil acceso a servicios y a tecnología, y también el tema de los mercados y todo eso. Es muy difícil manejar la salida de la gente, es muy difícil pedirles que se queden todo este tiempo subsistiendo en sus casas. Así que más que pedirles que no salgan, que parece utópico, pero sería lo ideal, yo diría que habría que enfocarse básicamente en 2 cosas, en las medidas de higiene, de prevención, de aislamiento, en lo posible, de la distancia social, en lo posible, por supuesto, y por otro lado, lo que corresponde a la detección molecular
que es el caballito de batalla nuestro, y el rastreo de contactos, que es sumamente importante porque ya una vez que el virus se liberó, porque se reactivó la economía, pero reactivó el virus también, una vez que el virus se está dando suelto por ahí, es crucial saber dónde está en mayor proporción, en mayor concentración, dónde se está moviendo más rápido, si está mutando o no está mutando. Y yo creo que este tipo de acciones, más allá de los primeros auxilios, las camas UCI, el oxígeno, la acción de prevención y de información es clave. Ahora, claro, estas imágenes, esa caricatura más bien refleja lo que hemos visto en Estados Unidos, que la gente ha ido a bares, a la playa, ¿no? Y se ha contagiado, bueno, y ahí viene la lucha de las personas que trabajan en salud. Y retomando las reacciones del Instituto Nacional de Salud, ¿les entregó las muestras que ustedes necesitaban para la validación de las pruebas? Sí, ese asunto está cerrado, las muestras fueron entregadas y gracias al interés de básicamente toda la opinión pública por esto, fueron entregadas, documentadas y ahora estamos trabajando justamente en esa validación. Quisiéramos tenerla lista para antes del 28 de julio para darles una noticia. Una buena noticia para 28, Pau. Sí, bueno, nosotros, digamos, no deberíamos polarizar, pero quería preguntarte porque Útero P tuvo una primicia este jueves pasado, donde reveló que una conductora de televisión de ATV tiene COVID-19 y a su vez, Magali Medina, a su vez ha contagiado a parte del equipo, ha expuesto a su equipo a un programa sabiendo que tiene COVID-19, o sea, una maquilladora y un par de camarógrafos, ¿no? Digamos, los periodistas tenemos que tener cuidado y tenemos que dar como una suerte, no sé si ejemplo es la palabra, pero sí cómo hacer para que, digamos, estas situaciones no se repitan, ¿no? ¿Cómo decirles que eso está mal? Digamos, ¿cómo hacer, ¿no? Porque ¿cuán efectiva es ser inmune después de haber tenido la enfermedad también, ¿no? O sea, ¿cuánto de inmunidad hay después de haber sufrido la enfermedad? Claro. Quizás lo que se requiere, y yo no soy experto en estas cosas, pero quizás lo que se requiere es una campaña masiva de información, de medios, pero masiva, un bombardeo masivo de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, no medias tintas como si pueden, hagan esto, no lo hagan. En el caso que refieres, más allá de la opinión personal que uno pueda tener respecto a tal o cual figura pública, creo que refleja nuestra idiosincrasia. O sea, pídele a un país que no está acostumbrado a seguir las reglas, a sacarle la vuelta a todo, a nadie se va a dar cuenta, o yo no fui. Pídele a un país así que cambie. Es muy difícil. Yo creo que ahí definitivamente los medios, quizás el Ministerio de Educación, el mismo gobierno, podrían intentar hacer una campaña, pero no sé, yo no me fiaría mucho de eso. No pongo muchas esperanzas en eso porque requiere un cambio demasiado estructural. A lo de Josefina, ¿qué preguntaba Josefina? Perdón, me olvidé. ¿De qué estaba diciendo? De las pruebas moleculares. No, ahora del tema de seguir las reglas. Vimos también que en Estados Unidos tampoco se están siguiendo las reglas, un país con la primera potencia mundial, ¿no? ¿Tú dirías que en este tiempo en algo estamos preocupados hace 2 semanas sobre la ciencia y la ideología, que está ganando la ideología a la ciencia? ¿Sigue con ventaja la ideología? Pues sí, este proceso va a tomar mucho tiempo. O sea, es verdad, ha habido un cambio, somos más conscientes, pero yo no estoy convencido de que si esto mejora, y ojalá que mejore pronto, no vamos a volver a la misma inconsciencia de antes. O sea, por ejemplo, uno de los puntos que se está empezando a tocar es el cambio climático, que ya se nos viene encima y no estamos haciendo mucho al respecto, estamos esperando que nos caiga, ¿no? Así que yo creo que con mucha cautela y optimismo hay que esperar que estos cambios lleven a más cambios. El hecho de tener científicos en medios, yo creo que es muy positivo y yo creo que debe llevar también a una integración de la ciencia en el fenómeno cultural. Muchas veces no se asocia ciencia a cultura y ciencia es una parte muy importante de la cultura. Ya me acordé de lo que estabas mencionando, era el tema de la inmunidad. Eso tampoco se sabe. Sí, no se sabe simplemente porque, como ya han dicho muchos colegas míos, el tema es nuevo, no ha habido suficiente tiempo, tenemos 4 meses en el Perú de pandemia, tenemos cerca de 7 meses en el mundo, y de acuerdo al virus que tú examines o analices, vas a ver que la inmunidad podría ser de por vida, podría ser por unos 10 años, por 5, por 2, es un contrato sin plazo fijo, no puedes saber exactamente cuánto tiempo va a durar esta inmunidad. Y en el caso de los coronavirus, en general, simplemente generalizando, se sabe que la inmunidad no dura mucho tiempo. Entonces, si esta no es una excepción a la regla, pues habría que vacunarse periódicamente en cuanto salga la vacuna. En cuanto salga la vacuna, que será todavía el próximo año, a comienzos
Sí, yo prefiero no dar plazos porque es un desarrollo muy incierto, es muy, muy incierto. Una cosa es una prueba molecular como lo que estamos haciendo nosotros, que se hizo en unas semanas en un laboratorio y ahora todo depende de otras manos, pero una vacuna en realidad ya no depende mucho de las manos, depende de los resultados, depende de si esa estrategia funcionó o no funcionó, de las fases clínicas. Mm. Así que decir fines de año, principios del próximo es No. muy, muy difícil, Pau y Josefina. Pau. Y Perdón. no, y el papel de la ciencia en la política, digamos, en el sentido que una iniciativa como la de Rocío Silva, de que sea una, digamos, de una importancia mayor el desarrollo de la prueba molecular, ya te hace ver que, digamos, que la ciencia tendrá que ser protagonista del discurso del 28 de julio del presidente Vizcarra, o algunas medidas que sean ya, que instalen ya la ciencia para quedarse, ¿no? Que no sea, o sea, solo por este susto del COVID-19, sino que ya se instale como un actor político, porque eso es lo que es, una política pública que tendría que ser parte del, digamos, parte de nuestro mapa, ¿no? Bueno, el presidente tiene un año para pensar lo que va a decir en su discurso del 28 de julio del No, 2021. me refiero al de ahorita. Mira, es un tema bien complejo, estamos muy, muy relegados en esto. La ciencia, como bien sabes, no ha sido protagonista para nada de decisiones políticas, o muy, muy poco. Y esperar que este sea un momento de cambio, no sé si es pecar de optimismo, yo no lo sé. No sabría si ponerme a apostar si es que la palabra ciencia se va a decir en un discurso de 28 de julio, pero sí te doy la razón en el sentido de que se está escuchando un poco más la opinión de los científicos y más allá del posible aprovechamiento político, porque eso es lo que se dice mucho, bueno, sí, ya se vienen las elecciones, ahora obviamente los políticos van a centrar su atención en esto, esperamos que sea todo esto reflejo de un interés genuino, ¿no? Que finalmente no es que los científicos se conviertan en políticos, tampoco se trata de eso, pero es que los científicos sean consultados, los científicos sean parte digamos, de la fuente de información para la toma de decisiones. Ese es el punto clave, más que la ciencia sea parte de la política, ¿no? Como dices tú, sin ciencia no hay futuro. No hay futuro para nada. Y esperemos un futuro, por lo menos 28, con una buena noticia en medio de esta pandemia tan dolorosa, que es el avance en las pruebas moleculares. Estamos en eso, Josefina. Te agradezco mucho. Muchas Solo gracias, para Ed. cerrar, Sí, sí, por Pau. último, ya yo sé que odian la palabra plazos y fechas y todo, ¿no? Pero, ¿Para pero, cuándo? pero digamos, es inevitable ver esta semana que han avanzado tan rápido en algunas reuniones claves que has tenido. Estamos más cerca para ver esta prueba molecular al alcance de los peruanos, un poquito más cerca que antes. Bueno, cada vez que mi madre me recogía del aeropuerto y volvíamos a la casa, me decía, estamos más cerca. Pasaban unos minutos más, ya estamos más cerca. Y decía, bueno, es inevitable que estamos más cerca, pero ¿cuándo llegaremos? Había mucho tráfico en esos momentos. Mira, es muy difícil saberlo y voy a ser muy franco aquí. Más allá de si te parece que un gobernante o un ministro o un funcionario público es eficiente o es simpático o hace bien o hace mal las cosas, el verdadero monstruo es el Estado, es el servicio público. O sea, no funciona. Yo hasta me atrevería a decir que es anticiencia porque no favorece para nada nuestras acciones, nuestras actividades. Y quiero nombrar a dos en particular. Uno es la SUNAT y otro es la Contraloría, que si bien tienen funciones importantísimas que nos han permitido modificar un montón de cosas y salir adelante, son dos monstruos a que todo el mundo le teme. Cuando uno quiere avanzar rápidamente, no, que A o B me van a poner tal problema, tal queja, o me van a, no sé, pues te van a cambiar las reglas en un momento en que no las necesitas. Y cuando se necesitan cambiar las reglas, tampoco lo hacen. Así que quizás sería un momento importante para sentarse con esas instancias que en estas condiciones significa un freno a la investigación. De ellos depende. Esperemos su respuesta entonces y que sea pronto. Muchas gracias, Ed. Gracias, Ed, por estar con nosotros nuevamente aquí en este programa sobre ciencia y COVID-19. Pau. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos la otra semana aquí con Josefina. No sé qué nombre, a ver, Ed, que nos dé un nombre al programa, que todavía no lo hemos bautizado.
Así que Voy a bueno, trabajar en eso, perfecto. Ya se los doy. una tarea más. Gracias, hasta el otro domingo. Muchas gracias, Muy buen Sergio. domingo. Y un Chao, fondo chao. musical. Gracias. Eso es perfecto. Gracias. Muchas Cuídense. gracias. Abrazo, Está hasta luego. bien. Chao.